Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a iniciar la sesión número 1 de nuestra experiencia curricular Patologías del lenguaje. El lenguaje, lengua, habla y comunicación. El lenguaje es la forma de comunicación más compleja y se desarrolló con el ser humano. Gracias al lenguaje, el hombre pudo interrelacionarse de la mejor manera y esto permitió su evolución y avance. Lo que llamamos lenguaje es justamente el producto más desarrollado de ese proceso, la capacidad de usar un código formado por signos de naturaleza sonora y articulada, establecido convencionalmente. Aquí observamos un sinnúmero de definiciones de lenguaje. Vamos a empezar según la Real Academia de la Lengua. El lenguaje es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Estilo o modo de hablar y escribir de cada persona, en particular, conjunto de señales que dan a entender algo. Según Pinzas, cada época, cada cultura, según sus conocimientos, sus creencias, su ideología, percibe de manera diferente el lenguaje. Como podemos observar en esta diapositiva, hay otros lingüistas que conceptualizan al lenguaje. El lenguaje es la capacidad de toda persona, tiene de comunicarse con los demás, mediante signos orales o escritos. Se trata, pues, de una facultad humana, según Carreter, 1990, página 18. Bajo el término de lenguaje humano, nosotros entendemos un complejo sistema de códigos que designan objetos, características, acciones o relaciones. Códigos que tienen la función de codificar y transmitir la información, según Luria, en 1984, en su libro, página 26. Otra definición. Según Sapir, 1954, el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos que por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estos símbolos son ante todo auditivos y son producidos por los órganos del habla. Finalmente aquí, en este concepto, según Seco, 1969, página 11, el lenguaje es el gran instrumento de comunicación del que dispone la humanidad, íntimamente ligado a la civilización, al punto de discutir si fue el lenguaje que nació de la sociedad o fue la sociedad la que nació del lenguaje. Para mí, esta definición es mucho más atractiva y de acuerdo a la actualidad. En cuanto a las características del lenguaje, el lenguaje tiene una doble articulación. Cada lengua cuenta con un determinado número de fonemas, los cuales al ser combinados pueden formar un número mayor de unidades significativas. Me refiero a los morfemas. Estos a su vez, por combinación, puede constituir un número indeterminado de enunciados de esa lengua. Esta explicación de la creatividad y productividad del lenguaje fue desarrollada por André Martinet, año 1971. Otra característica que presenta el lenguaje es que es universal. La universalidad. El lenguaje es inherente al hombre, ya que surgió con y permitió su evolución. Todo ser humano, en condiciones normales, posee el lenguaje, ya que el hablar es propio de toda persona, en cualquier circunstancia de la vida. No importa el lugar, el origen, la raza o la cultura. Basta que haya seres humanos en una comunidad para que estos se comuniquen a través del lenguaje. La siguiente característica es el innatismo. El lenguaje es innato porque el hombre nace con una predisposición genética para poder comunicarse.
A nivel biológico, el sistema nervioso central y la corteza cerebral están programados para organizar el lenguaje como sistema. Esto refleja en la capacidad que tiene el ser humano para articular las palabras. El hombre nace con un patrón lingüístico básico o sistema inherente, lo cual determina la asimilación rápida de la lengua materna. Esta propuesta fue sostenida por la gramática generativa de Noam Chomsky. Y una última característica es sobre la racionalidad. En comparación con los animales, el desarrollo del cerebro humano es superior, obviamente. Esto permite la combinación de los elementos lingüísticos para expresar mensajes distintos. Por ello, mis queridos estudiantes, el lenguaje, ¿no?, es uno de los más ricos que tiene el ser humano. Para ello, encontramos, según la bibliografía, planos de lenguaje, exclusivamente según Fernand de Saussure, año 1965, página 50. Desde un principio, él estableció la distinción entre lengua y habla. Para Saussure, existen dos aspectos diferentes, dos planos. Pero, entonces, el lengua y habla son dos aspectos diferentes pero inseparables. Por un lado, el habla es realización de la lengua y por otro lado, la lengua es condición del habla. Empezamos con la definición de lengua y habla. Pero antes de, quisiera mencionarles que la lengua es un término imposible de definir con precisión. Sin embargo, nos podría bastar intuitivamente esta definición de lengua, porque recoge un rasgo fundamental, sin duda el más importante. Una lengua es un consenso social. Existe solamente en la diversidad. Variantes sociales, regionales, de edad, sexo, etc. Lengua se refiere a esta tal como realmente existe, siempre en forma oral y algunas veces también en forma escrita. Muy bien. Para Saussure, preocupado en precisar la diferencia entre lengua y habla, definió la lengua como un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adaptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. Mientras que el habla es un fenómeno físico inconcreto que se realiza en la pronunciación por medio de los órganos de fonación. El individuo produce una cadena de sonidos. El hablante desarrolla un acto individual de voluntad y de inteligencia. Saussure, 1965. Elige los signos verbales que necesita en un momento determinado, en un afán de comunicarse con sus semejantes. Por ello, estimados estudiantes, el habla viene a ser la realización o materialización de la lengua. En esta realización, la lengua adopta rasgos particulares porque el habla es un acto individual de voluntad, inteligencia y psicofisiológico, a diferencia de la lengua, que es un producto social. El habla es un producto personal. La lengua y el habla están estrechamente relacionados entre sí. Son independientes, se complementan y no puede existir el uno sin el otro, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero a la vez mantienen nítidas diferencias. En cuanto a la comunicación hace referencia a la interacción social
es decir, a la acción y al resultado de comunicarse. Es una acción social necesaria, ya que si no existe, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. He ahí la importancia de la comunicación en el ser humano. La comunicación es una necesidad para todas las personas. Por eso es que aquellas que tienen dificultades y no tienen la capacidad de adquirir el habla, como por ejemplo los hipoacúsicos, tienen formas alternativas para hacerlo. El lenguaje que suelen utilizar es a través de gestos y señas con las manos. Cualquier persona puede aprender este tipo de lenguaje. Lo mismo sucede con las personas que poseen una discapacidad visual. El poder leer es un tipo de comunicación. Por eso, los ciegos o disminuidos visuales cuentan con su propio sistema de lectura. Este se denomina el sistema Braille. El sistema Braille se caracteriza por brindar la oportunidad de lectura y escritura a través del tacto. Como vemos, jóvenes, la importancia de estos conceptos claves para poder pasar a la esencia de este curso, que son las patologías del lenguaje. Muchas gracias.